Y nuestro Señor Jesucristo dijo, y perdona nuestros pecados. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos qué significa. Pero ahora estuvimos viendo algo muy importante, que como creyente, Nehemías oró por el pecado del pueblo. Vimos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, un ejemplo notable, lo estuvimos viendo, ¿ya? Que Moisés se acercó a Dios y comenzó a hablar con Dios, como tú, porque Dios le hizo una gran oferta a Moisés, le dijo, mira, yo voy a tomar a tu familita y voy a destruir a todo el pueblo por pecador. No sé qué es lo que usted haría si Dios le dijera un día, mira, yo ya me cansé de los hermanos de Quillola. Yo quiero que tú, con tu familia, levanten una grande y poderosa iglesia, porque yo voy a acabar con todos los hermanos de la iglesia de Quillola. Entonces le dirías tú, Señor, pero escucha que eres inteligente. Yo también estaba pensando lo mismito que tú, Señor. ¿Podríamos ser así? Yo creo que no le agrada a Dios que nosotros seamos así, aunque esa es una proposición que Dios le hizo a Moisés. Entonces Moisés dijo, pero Señor, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo? ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste para matarlos aquí en los montes, para raerlos a la tierra. Y el Señor está escuchando con mucho grado lo que le está diciendo su siervo. Y le sigue dando argumentos. Señor, acuérdate la promesa que tú le diste a Abraham, a Isaac, a Israel. Y sigue intercediendo. ¿Y qué dice la Escritura? Y se arrepintió Dios. Nosotros estuvimos viendo hace algún tiempo, cuando vimos el sacerdocio, que nosotros somos sacerdotes eficaces. Somos poderosos sacerdotes si oramos conforme al corazón de Dios, conforme Él nos ha enseñado, con nuestro corazón profundo. Pero no nos quedemos ahí en esa partecita. Vamos, veamos a través de los otros siervos de Dios, ¿qué significaba para ellos perdonar nuestros pecados? Él estaba orando por el pueblo, Moisés oraba. Y esa es la lección que tenemos que aprender nosotros, hermanos. Que nosotros debemos orar mucho por nuestra familia. Cuando lleguemos al cielo, Dios me va a decir, ¿qué hiciste tú con la familia que yo te di? Entonces a mí me gustaría decirle lo que ustedes pueden decir. Nada está perdido. El Señor está ahí. Decir, Señor, aquí te traigo a todas las ovejitas de la familia. Aquí están. Ni una de ellas se las dio. Pero hermano, para lograr eso, realmente, probablemente, el Señor quiere escuchar de nosotros, que estamos orando. Bueno, estuvimos viendo además, y quisiéramos hacer una aplicación al Nuevo Testamento, ¿ya? Que nosotros podemos orar, vimos el caso de ¿cómo se llama? De aquel varón que no solamente oró por su pueblo, sino que oró también por todo el mundo, por todos los demás. Pero hay algo interesante, hermanos, ¿ya? Nosotros tenemos mucha más luz en el Nuevo Testamento, ¿ya? Nosotros tenemos una enseñanza que nos enseñó el Señor Jesucristo, que no está aquí en Nehemías, ¿ya? El Señor nos enseñó que nosotros oráramos ¿por quiénes? A ver, ¿por quiénes tenemos que orar nosotros? Por los que nos ofenden. Orar por nuestros enemigos. Quizás es fácil orar por el pueblo de Dios, pero quizás no es tan fácil orar por aquellas personas que se constituyen nuestros enemigos. Y que siempre está algo. Porque ustedes saben, yo pienso que no todos podemos ser moneditas de oro, como dice una canción mexicana, y caerle bien a todos. Y en el pueblo de Dios tampoco. Por más sincero, por más que quiera ser el pueblo de Dios, a alguien no le va a gustar por último lo que dijo, o por último cómo lo dijo, y si lo dijo y si no lo dijo. Pero antes nosotros de criticar, ¿qué es lo que debemos hacer? El ejemplo máximo de intercesión, ¿de quién fue? De nuestro Señor Jesucristo, indudablemente. Dice el libro de Isaías que él habiendo pagado por mucho, dice, y Isaías 50 donde dice, y orado por los transgresores. ¿Ya? Y hermano, esta es una oración que yo no encuentro que sea una oración
que no debiéramos tener nosotros? Yo pienso que sí. Nosotros no solamente debemos por nosotros mismos, no solamente por la familia y orar por el pueblo de Dios, sino que también orar por los que nos maldicen y nos contradicen. Y nosotros debemos orar. Nosotros podemos tener muchas reacciones quizás en el momento, pero cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que decir al Señor, yo te pido por los que se agredieron contra mí. El Señor oraba, pues decía, yo me pregunto si el Señor no hubiera orado esa oración, ¿qué hubiera sido de nosotros, qué hubiera sido del mundo? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos. Porque esa gente que me dan puñetazos en la cara y me rompen la cara y hacen saltar, que me sacan los pelos de la barba, que me pegan en la cabeza, en la columna de espina y me dicen profetiza si tú eres hijo de Dios. Esas personas que me clavaron, Señor, Padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no conocen a Dios. Alguien me dirá, pero es que esto es una oración. Bueno, el primer mártir que murió se llamaba Esteban. Y Esteban le predicó el evangelio a esa gente. Y también los enfrentó. Le dijo, vosotros dice, siempre os oponéis al Espíritu y contendéis con el Espíritu Santo. Pero también entonces dice que ellos crujían los dientes y comenzaron a apedrearlo. Y mientras lo apedreaban, ¿qué es lo que hizo este hombre? Murió enojado, murió irritado. ¿Qué mucho nos falta para agradecernos al Señor? ¿Qué mucho nos falta? Pero al menos miremoslo que sea un poquito de lejos para que comencemos a dar pasos ahí. Hermanos, ¿quién podrá vencer a la iglesia? ¿No fue esa la actitud que tuvieron los mártires que entregaron su vida por Jesucristo? ¿No fue esa la actitud? ¿No fue de esos tiempos que más crecía la iglesia con el testimonio? La gente decía, Dios tiene que estar acá. Y cuando la gente iba a una tarde de circo romano y estaban asusando a los leones que se comían a los cristianos, cuando llegaban a sus casas quizás no podían dormir. Y ellos dirían, nosotros que estamos con tanto odio, y orando y cantando y orando al cielo por nosotros. Y yo escuché que uno dijo, no le tomes en cuenta ese pecado, Señor. ¿No será que está Dios en ellos? Verdaderamente es una gran revelación. También es muy importante, él dice, vamos nuevamente a la oración de él, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado, hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y entonces comienza a cobrarle las promesas a Dios. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos, hermanos, que cuando nosotros decimos, Padre, perdona nuestros pecados, yo estoy diciendo perdona mis pecados, perdona los pecados de mis hermanos, perdona los pecados de aquellos que son mis enemigos y están contra mí, a quienes no les caigo bien, ayúdame a amarlos y mostrarle, y te doy gracias porque hay una diferencia, te doy gracias porque hay una distinción, porque tú me das la oportunidad de ser como ellos y orar por ellos. Pero también estamos orando por el pueblo de alguien, pregunta y dice, ¿por qué no se convertirá más gente en la iglesia? ¿Por qué nosotros no podemos dar un avivamiento de almas que vengan a Jesucristo? Y quizás este es un secreto muy revelador para la iglesia. A lo mejor no estamos orando perdón a nuestros pecados en una forma completa. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la oración de Abraham? Abraham se atrevió a interceder por un pueblo de homosexuales, de hombres sodomitas que vivían en Sodoma, y que la corrupción que tenía ese pueblo había sido tan grande y había sido tan inmenso su pecado que ese clamor había llegado hasta el mismo cielo, y Dios venía a ver si todavía era verdad lo que decía, porque lo iba a destruir. Y Dios le cuenta a su amigo Abraham, pero Abraham, además de amigo, le salió intercesor y comenzó con Dios a orar
por aquellas personas que no tienen a Dios, no tienen a Cristo y no tienen esperanza, que están sumidos en la corrupción. Oramos nosotros en una forma normal por las prostitutas. Yo anoche cuando fui a predicar a la iglesia de Santiago, a la iglesia de Chaule, yo a veces los hermanos les mandan muchos saludos a todos, no se los diga que no se los di. Y cuando llegué tarde, al último bus ya había pasado, y me bajo y me encuentro con 2 transvestes ahí sentados, fumando, exhibiéndose, ¿ya? Y yo me pregunto, ¿cuándo yo oro por esa gente? Esa gente no tiene derecho, ¿que oremos por él? A Dios le encanta que nosotros oremos por la gente más perdida, porque tiene oportunidad más grande de hacer una obra en ellos. Y realmente cuando nosotros decimos perdona nuestros pecados, tenemos que decirle, Señor, yo también me acuerdo cuando era ternerito, cuando yo andaba sin Dios, yo andaba sin Cristo y andaba sin esperanza. Y entre paréntesis, una de las cosas que tenemos que pedir perdón, Señor, porque soy insensible con estas personas. Muchas veces yo he escuchado, hermano, pero que vamos a traer aquí un hombre pervertido aquí a la iglesia, o una persona. A veces yo he escuchado eso, que no quieren, como son tan santos, que no quieren que los contaminemos, hermanos. Pero yo creo que eso es el resultado de que nosotros no estamos orando. Samuel dijo una oportunidad, dice, lejos esté yo de comer este pecado, de no interceder yo. Bueno, en este caso era por el pueblo. Nosotros podemos decir de no interceder por los pecadores. ¿No dice acaso la palabra que nosotros debemos orar levantando manos santas, sin contiendas? ¿Orando por quiénes? Por todos los hombres. Por los que están en eminencia. Tenemos que orar más a menudo, antes que se vaya a Piñera, orar un poquito por Piñera, pero orar en serio, no como una voladita ahí, Señor, te pido, como a impresionar, te pido por Piñera. Piñera, si se muere hoy día, se va diciendo porque parece que no tiene a Cristo, es un impío. La presidenta que viene es una mujer agnóstica, por no decir atea. ¿No nos duele eso? Se murió la Bachelet, se murió Pinochet, y hacemos montones de chistes. Hermano, yo pienso que deberíamos también orar como oró Abraham. Abraham fue a orar, y esta de todas las historias que nosotros leímos de Abraham, para mí fue la más impresionante, porque Abraham va con Dios. Y entonces comienza a dar, porque no encontró ningún argumento para decir, salva a esa gente depravada, porque como dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más grande estaban todos corrompidos. Entonces él buscó a Dios y le dijo, Señor, si hubiesen 50 justos, se agarró con los justos y dijo, bueno, por esos 50 justos tú no perdonarías a esos sodomitas homosexuales. ¿No tendrías tu misericordia de ellos para darle quizás unos añitos más de vida por si acaso se arrepienten y no se van al infierno? Yo creo que ese era el espíritu de Abraham. Abraham estaba orando y le dice 50, y lo que más me llamó la atención que apenas él le decía algo a Dios, a su intercesor, y Dios le decía, ok, si hay 50 justos, no voy a destruir Sodoma. Entonces, Señor, y con mucho temor, empezó a tantear a Dios. Le dijo, y si faltaren 5, Señor, 5 nomás de los 50, por 45, ¿tú no perdonarías a esa gente? Y entonces inmediatamente le dice, no se puede negociar. El negociante fue Abraham. Pero el negoció, le dijo, está bien, si hay 45 no va a destruir la ciudad. Y entonces él como que le perdió un poquito, dijo, que yo estoy hablando con algo es que yo estoy hablando muy benigno y muy misericordioso, así que en vez de 5 lo va a pedir 10. ¿Y qué te parece, Señor, que si en vez de 40 hubieran 30? Ya no le pidió por 5. Y Dios le consiste bien. Hermano, ¿ustedes creen que nosotros que tenemos la sangre de Cristo y que hemos entrado en el lugar santísimo por esa sangre preciosa,
cuando nosotros comenzamos a pedir por las almas, ¿ustedes creen que Dios no nos va a escuchar? ¿Y no va a mandar su Espíritu Santo a hablar por esas almas? ¿Y no va a hacer algo o Él quiere que nosotros oremos para entretenerse un poquito? Y entonces Él dice, Señor, si fueran 30, ¿hasta dónde llegaste tú? ¿Y si fueran 20, Señor? ¿Está bien? Si el 20 no es tuyo, le dijo el Señor. Señor, si ella obra en tuya, ya que si el mismo se enredó, porque yo creo que si Él baja más, yo creo que el Dios lo hubiera escuchado. ¿Le bajó a cuánto? Le bajó a 10. Ahora, nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermano. Los otros días estuve viendo una mujer que nació su hijo y lo mató. Y todo el mundo indignado, y los cristianos indignados. Yo creo que la iglesia tiene que tirarse de rodillas delante del Señor por esa mujer. ¿Cuánto no está sufriendo esa mujer con su conciencia? De esas mujeres que cometen aborto. Hablan cifras de 50, 60 millones al año en países como Estados Unidos, de mujeres que hacen aborto, hermano. Nosotros estamos conscientes de tanta maldad y tanta iniquidad, y que la misericordia y el amor de Dios es más grande y más infinito que nuestro pecado, y nosotros tenemos ese eco aquí en la tierra para decirle al Señor, ten misericordia a los pecadores. ¿Qué significa cuando yo digo, Señor, perdona mis pecados? ¿Hasta dónde llego yo? Hagamos una evaluación. ¿Llego escasamente a pedirle por alguno de mis pecados a Dios o voy más allá? Estoy intercediendo fervorosamente por todos mis familiares, primos, hermanos, y noche y día, Señor, delante de ti, Señor, te pido por ellos. Yo quiero que mi familia llegue a tu presencia. O te llega un poquito más allá y orar por los que no, a los que tú no eres su, por decirlo así, en forma chistosa, su santo preferido. ¿Puedes lograr eso? De estar orando cuando tú dices, ¿verdad? Sí, yo quiero que tú perdones a esa persona. Porque yo he hablado caleta de veces de los hermanos. Y aunque ahora me estoy esforzando mucho en la mesa para que no se hable de ningún hermano, pero ya hemos metido la pata muchas veces ya. Y a ver, sin querer, yo he dado una mala opinión, una mala impresión de mi hermano. Estamos viendo el martes que nosotros los hermanos dicen que tenemos que tenernos en honra. Y honrarlo significa, decía Yerko, hablar bien de los hermanos. Que yo no me deje jamás, nunca hablando mal de un hermano. Y si ese hermano está pecando y está pecando contra mí, yo estoy orando fervientemente por ese hermano. Y se está mostrando el Espíritu de Cristo en nosotros, hermano. ¿Hasta ahí me llega la oración? ¿O me llegará un poquito más adelante? ¿Hasta dónde me llegaría más o menos? ¿Ah? ¿Me llegará para llorar constantemente como una costumbre de mi vida, tener lista de personas por las cuales estoy orando para que conozcan a Cristo? ¿Sabes lo que cuando el pueblo de Dios hace eso, se nota inmediatamente? Van a andar, si la fulano no le ha hablado, ¿qué quiero hablarle a algo? Oye, hermano, ¿por qué no le van a hablar a tal persona? Vamos a invitar gente a la iglesia. Vamos a tener fe que en la iglesia está Cristo. Y Cristo puede traer las almas. Y vamos a orar por la predicación, por los predicadores. Yo me voy a preparar con todo mi corazón. Porque, hermano, la intercesión nos cambia. Nos cambia con nosotros mismos, que no somos tan complacientes, sino que somos muy exigentes con nosotros y somos muy misericordiosos con los demás. Nos ponemos toda la mano dura nosotros y clamamos al poder de Dios para que nos cambie, porque la oración intercesora nos cambia. Y ya en vez de estar criticando a los hermanos, estamos orando por los hermanos.